Bienvenidos sean todos a este vídeo con el fin de desarrollar algunos ejercicios del libro Análisis y diseño de experimentos. Capítulo 3. Los experimentos de un solo factor son una metodología estadística utilizada para evaluar el efecto de un solo factor, o variable independiente, sobre una variable de respuesta, o variable dependiente. Este enfoque se usa comúnmente en diversas áreas de investigación, incluyendo la ciencia, la ingeniería y la psicología, para determinar si hay diferencias significativas entre los niveles del factor estudiado. Explique en qué consiste y cuándo se debe aplicar el diseño completamente al azar con un solo criterio de clasificación. El diseño completamente al azar, DCA, con un solo criterio de clasificación es un método estadístico utilizado en experimentos donde se desea comparar diferentes tratamientos o condiciones sin tener en cuenta otras variables. Este diseño es apropiado cuando 1. Homogeneidad del material experimental. El material experimental, por ejemplo, plantas, animales, pacientes, es homogéneo, es decir, no hay grandes diferencias entre las unidades experimentales que podrían influir en los resultados. 2. Número de tratamientos. Hay varios tratamientos que se quieren comparar, por ejemplo, diferentes dosis de un medicamento, distintos tipos de fertilizantes. 3. Independencia de observaciones. Las observaciones de una unidad experimental no deben influir en las observaciones de otra. Ejercicio 7. Se desea investigar la influencia de la temperatura en el rendimiento de un proceso químico, en particular interesa investigar un rango de temperatura entre 60 y 120 grados. Se tienen recursos para realizar 20 corridas experimentales. Analizamos la tabla y continuamos a responder las preguntas. A. Los niveles de temperatura con los que se experimenta son 60, 65, 70 y 120, se hacen 5 repeticiones con cada nivel. Considera que es adecuado el diseño experimental usado. Argumente su respuesta, y de ser necesario proponga alternativas. Considero que el proceso no fue el adecuado, pues se dejaron fuera del estudio intervalos que pudiesen tener significancia dentro del proceso, pues desde 70 a 120 hay mucho espacio no estudiado. Propongo hacer el intervalo de estudio empezando por el 60, luego 75, 90, 105 y 120 y así obtener un mayor abarcamiento de las temperaturas. B. El orden en que decidieron hacer las corridas experimentales para facilitar el trabajo experimental fue, primero las 5 del nivel bajo de temperatura, luego las 5 del siguiente y así hasta finalizar. ¿Es correcto lo que hicieron? Argumente su respuesta. Considero que debieron hacerse completamente al azar. La idea general de esta técnica es separar la variación total en las partes con las que contribuye cada fuente de variación en el experimento. En el caso del DCA se separan la variabilidad debida a los tratamientos y la debida al error. C. Para hacer el análisis estadístico se comparan, mediante una prueba TD. Student de 2 en 2 niveles de temperatura, y con base en esto obtuvieron conclusiones. ¿Es adecuado tal análisis? Argumente y en su caso proponga alternativas. Creo que es un buen método porque permite comparar todas las muestras entre sí. El caso particular de comparar dos tratamientos suponiendo varianzas desconocidas pero iguales, prueba T de Student, también se puede analizar con el ANOVA y se obtiene el mismo valor de valor P que con la prueba T. Pregunta 8. Describa en qué consiste cada uno de los supuestos del modelo en un análisis de varianza, y explique la forma típica en que estos supuestos se verifican. En un análisis de varianza ANOVA, se realizan ciertos supuestos sobre los datos y las distribuciones para asegurar la validez de los resultados. Estos supuestos son esenciales para que las conclusiones de la ANOVA sean correctas. Los principales supuestos son: 1. Independencia de las observaciones. Descripción. Las observaciones deben ser independientes entre sí. Esto significa que el valor de una observación no debe influir en el valor de otra. 2. Normalidad de los errores. Descripción. Los errores residuos del modelo deben seguir una distribución normal. Esto es especialmente importante para ANOVA con tamaños de muestra pequeños. 3. Homogeneidad de varianzas y homoscedasticidad. Descripción. Las varianzas de los grupos deben ser aproximadamente iguales. Esto significa que la dispersión de las observaciones en cada grupo debe ser similar. 4. Adición de los efectos. Descripción. Los efectos de los factores y los errores deben sumarse linealmente. En otras palabras, la respuesta observada es la suma del efecto del tratamiento y el error aleatorio.
Ejercicio 17. Un químico del Departamento de Desarrollo de un laboratorio farmacéutico desea conocer cómo influye el tipo de aglutinante utilizado en tabletas de ampicilina de 500 mg en el porcentaje de friabilidad. Para ello, se eligen los siguientes aglutinantes: polivinilpirrolidona, PVP, carboximetilcelulosa sódica, CMC, y grenetina, GRE. Los resultados del diseño experimental son los siguientes. A. Especifique el nombre del diseño experimental. Es el diseño completamente aleatorio DCA, y igual a media global más tratamientos más error. B. Sospecha que hay algún efecto significativo del tipo de aglutinante sobre la variable de respuesta. Si se observa un efecto significativo, lo más representativo es el aglutinante CMC, es muy diferente al de PVP y GRE, debido al valor elevado del porciento de friabilidad. A continuación, podemos observar el modelo estadístico que tomamos. How igual a todos los aglutinantes presentan la misma friabilidad, son equivalentes. Criterio de rechazo: si el valor P menor o igual que A, entonces rechazar H0. D. Realice el análisis adecuado para probar las hipótesis e interprete los resultados. Teniendo en cuenta lo que es el valor P y el criterio de rechazo, tenemos que criterio de rechazo: si el valor P 0.000 menor o igual que 12,5, entonces rechazar H0, por lo que se demuestra que se acepta a igual a al menos un aglutinante presenta friabilidad distinta, hay diferencia. Revise los supuestos, ¿hay algún problema? Acá podemos observar las gráficas que nos arroja el ejercicio en Minitab. Y sacamos la conclusión de que no hay problema, porque se cumple el supuesto de normalidad, porque los datos se acercan a la línea recta, y también el supuesto de varianza constante se cumple, porque interseca la media con todos los aglutinantes. Conclusiones. Normalidad: los residuos parecen seguir una distribución normal, como se indica en la gráfica de probabilidad normal y el histograma de residuos. Independencia: no hay patrones obvios en la gráfica de residuos versus orden, lo que sugiere que los residuos son independientes. Homogeneidad de varianzas: la gráfica de residuos versus ajustados sugiere una posible preocupación debido a la clara separación de residuos a diferentes niveles de valores ajustados. Muchas gracias por su atención. Vídeo elaborado por Juan Camilo Galvis Tamayo.